Bueno, buenos días, hermanos. Creo que este aparatito me queda muy... Es un privilegio creo que para todos, pero para mí más, estar en esta mañana preciosa, porque estamos alrededor de la persona del Señor Jesús. Él es el centro. Y nosotros como instrumentos escogidos. Decía al hermano Rodrigo que no me la han dejado tan fácil. Muy difícil. Desde aquel lugar donde nació el apóstol Pablo, Saulo, en su niñez, su crecimiento. No solamente nos mostraba nuestro hermano Rodrigo lo que iba a hacer el apóstol Pablo al final de su carrera, sino también que desde la niñez nos mostraba algo. Si pudo aprender de sus padres un oficio, es que también tenía una aplicación desde su infancia, y no solamente veíamos en lo que nuestro hermano Rodrigo nos mostraba, que en lo material como también en la vida religiosa había un gran esfuerzo para un joven llegar a los pies de un hombre como Gamaliel y absorber la enseñanza y llegar a estar en el lugar que Saulo tuvo dentro del pueblo judío o de la religión de los fariseos, como dice él, fariseo de fariseos. Pero también, hermanos, pasando más allá de lo que era la vida antes del encuentro y lo que nuestro hermano Ever nos llevaba a meditar en esta mañana, de ese encuentro especial que tuvo el apóstol o tuvo Saulo con el Señor Jesús. Y los comentarios o las acotaciones que hacen los hermanos siempre lo llevan a uno a pensar de otra manera. Y conversaba con nuestro hermano Rodrigo un día de estos y me decía, los discípulos del Señor tuvieron el privilegio de encontrarse con el Señor físicamente, pero había algo en el apóstol Pablo que se encontró con el Señor glorioso. Y yo creo, hermanos, que en esta mañana, no menos que el apóstol Pablo, no menos que los discípulos del Señor Jesús, estamos nosotros alrededor o en la presencia de ese Jesús antes de la cruz, como explicaba nuestro hermano Ever, o ese Cristo después de la cruz, pero glorificado con nosotros en esta mañana. Y le decía que no es fácil para mí, porque reconozco el gran impacto que debiese de causar la vida de este siervo en la vida de aquellos que hemos tenido el privilegio de escuchar muchas veces y de muchas maneras cómo el Señor obró en la vida de Pablo. Y esta mañana, como vemos vamos a ver la vida del Señor en el corazón de Pablo. Nos vamos a centrar poco en lo que nuestros hermanos ya han dejado como un tesoro en nuestro corazón. Pero es imposible no relacionar el encuentro del Señor con lo que será la vida después del encuentro del Señor. Y por ello quiero que veamos Filipenses. Vamos a estar allí, como ya lo tenemos planteado, en Filipenses capítulo 3.
y el verso 3 al 17. Este pasaje es muy largo y creo que lo vamos a ir considerando a medida vayamos avanzando para no tenerlos ahí hasta el final de los 17 versículos. Pero vamos a ver por lo menos unos 3 versículos para entrar en el tema. Filipenses capítulo 3 y el verso 3 en adelante. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Que el Señor nos ayude a considerar en esta mañana este tema que sin duda, hermanos, debe de impactar nuestra vida. Y como decía, no podemos centrarnos en lo que llega a ser el Señor como centro del corazón de la vida del apóstol Pablo si no vemos un encuentro. Y en este encuentro no lo vamos a hacer por repetirnos nada más, sino por recalcar las palabras del Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya nos lo explicaba nuestro hermano. Y desde ese momento, hermanos, pienso que o he estado analizando en esta semana o en estas 2 semanas de cómo puede llegar a desarrollar una relación personal con el Señor, una decisión. Una decisión. Y en esta decisión surge esta pregunta, que creo que todos más de alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo voy a hacer? Muchas veces porque reconocemos que en nuestras fuerzas es imposible. O con nuestras fuerzas es imposible alcanzar los objetivos que también nosotros como seres humanos nos planteamos o vemos la importancia de lo que es la obra del Señor. No es fácil. Creo que no era porque era la primera vez de estar aquí con nosotros, hermano Ever. Creo que el hermano Carlos y el hermano Josué muchas veces nos han dicho que se pone la piel de gallina porque usted es un tesoro para Dios. Y si se va a edificar el pueblo de Dios, debe de haber una responsabilidad muy, pero muy grande. Y hermano Carlos, que lo vemos que lo hace muy bien, tampoco es que no lo piensa así. Pero vemos aquí, hermanos, la importancia de la decisión. ¿Qué quieres que yo haga? Desde el inicio hay una sujeción a una voluntad que ya nos la explicaba nuestro hermano. Y vemos en este encuentro un impacto, porque es impactante lo que sucede. Y esto lo vemos en toda esta porción de Filipenses 3 al 17. Si lo vamos detallando a medida el apóstol Pablo va mostrándonos, vamos a ver que las circunstancias de este encuentro llegan a impactar no solamente en su vida, sino a muchos hermanos en todo el mundo.
su encuentro. No se puede testificar de la obra del Señor si no vamos al encuentro de Saulo con el Señor. Pero como decía, aquí valoramos su decisión. Su decisión. ¿Qué quieres que yo haga? Estaba el Todopoderoso, el Eterno, frente a él. Pero ¿cómo ha causado en la vida del apóstol Pablo este encuentro para ponerlo como el centro de su vida? Y ese es el tema, el lugar del Señor en la vida o en el corazón del apóstol Pablo. ¿Quién era? Ya lo hemos escuchado. ¿A quién servía? ¿Quién dirigía su voluntad hasta el encuentro con el Señor? ¿Cómo ahora impacta el encuentro con el Señor y cómo se somete a una voluntad, pudiésemos decir, perfecta? Ya dice el hermano Carlos hoy, no dice te amo, oh Dios, hacía su voluntad. ¿Cómo llegar a sujetarse de tal manera que no importando las circunstancias, llegue un ser humano con capacidades o incapacidades como las nuestras a poner en servicio su vida, a sujetarse a una voluntad que muchas veces no es como nosotros pensamos, a hacer no como nosotros estamos habituados a hacer? Pero ahí vemos la decisión. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Rehusó. Según los estudiosos, Saulo era un hombre de carácter. Sí, yo que soy flojito, no me gusta que me manden. Mejor que me lo diga el jefe y no que manden al ayudante. Sí, nos pasa. Pero allí el Saulo está tomando una decisión para sujetarse a una voz que conoció en ese momento. ¿Quién eres, Señor? Y que lo reconoce y que lo hace su Señor y ahora se sujeta a su voluntad y dirección. Partiendo de allí, hermanos, vamos a valorar el lugar del Señor en su vida porque automáticamente ocurrió algo en su vida. ¿Recuerda cuando aceptó al Señor? Yo creo que todos. Hubo gozo. Pero yo creo, amados hermanos, que es impactante este encuentro o esta transformación porque no es poco, humanamente hablando, lo que el apóstol Pablo deja. Sus logros, ya nos los explicaba nuestro hermano. Sus logros. Pero este encuentro con el Señor hace un cambio radical. Tanto de dirección, porque su propósito era ir y prender a los que seguían al Señor. La tenía clara, como dicen aquí. Pero desde ese momento hay algo que causa un cambio en su vida.
Y no es lo que Saulo era antes del encuentro. Y yo quiero que en esta mañana preciosa nos ocupemos, como decía nuestro hermano, en detallar personalmente o buscar detalladamente en cada verso que han compartido nuestros hermanos y que seguiremos escuchando, cómo valorar esta vida que el Señor preparó desde ¿dónde nació Pablo? Saulo, Cilicia o Tarso, que pertenecía al imperio. ¿Qué? Tarso pertenecía, ya me confundí. Mano Rodrigo. Cilicia. A Cilicia, perdón. De allí, partiendo de allí, vemos lo que el Señor iba a hacer con el Saulo, humanamente hablando. Y nosotros podemos valorar a Saulo en todos sus logros, pero queremos, hermanos, que nos centremos en lo que el Señor iba a causar en un Saulo de Tarso decidido, dispuesto a obedecer al Señor como su Salvador, como cada uno de nosotros en esta mañana. Porque este cambio radical, como decía nuestro hermano, se ve marcado en una enemistad a ser un discípulo. Y un maestro lleva a causar tanto impacto en la vida de un alumno que se ve reflejado a lo largo de su trayectoria. Hay más maestros aquí, hermano Carlos, que ha sido maestro, creo que aún ha de tener buenos recuerdos de sus alumnos y sus alumnos, buenas impresiones que causaron en ellos su vida de maestro. Y aquí vemos al gran apóstol Pablo, guiado, dirigido, posesionado en una autoridad diferente. Humanamente hacía, o como nosotros podemos decir, hacemos lo que queremos, vamos donde podemos, pero aquí vemos al apóstol Pablo tomando una dirección muy, muy diferente. Y es ahí, hermanos, donde me ha costado o no llegaré a comprender cómo este hombre, teniendo lo que tenía, sabiendo lo que sabía, llegó a poner al Señor en el centro de su vida. Y vamos a ver versos más adelante que nos muestran que sin palabras, el lugar del Señor en su vida, sin necesidad de que nosotros lo discernamos tan detalladamente, con la lectura vamos a comprender cuál era el lugar del Señor Jesucristo en la vida del apóstol Pablo. Y ya nos da una evidencia desde ese encuentro. Estaba dispuesto a obedecer. Lo que nos ha sido, al menos a su servidor, dispuesto sí, obedecer. Pero aquí vemos a un hombre que estaba dispuesto a obedecer a cada detalle de lo que el Señor iba poniendo en su corazón. En Filipenses 3 al 17 vamos a ver por lo menos 6 cosas que usted ya las sabe.
solo las vamos a recordar un poco. Por lo menos 6 cosas que nos muestra el lugar del Señor en la vida del gran apóstol Pablo. Número 1, el verso 4 dice, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué gloriarme en Cristo Jesús, aunque yo tengo también, voy a tener que usar las gafas, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Todos estos logros los desarraigó. Un cambio, como decía nuestro hermano, radical. Una nueva identidad. Un cambio de dirección. Y vuelvo al principio, cuando nosotros llegamos al Señor, su servidor, allá por el 79, siendo niño, tuvo gozo. Y había satisfacción de sentirme perdonado. Pero Saulo, con este encuentro, también estaba recibiendo el perdón, pero se estaba despojando humanamente de aquello que nos arraiga a una vida natural. Pero dice, lo dejó todo. Esto indica que el Señor llegó a ocupar el centro de su vida. Era enemigo y lo vemos como instrumento, y esto ya lo hemos escuchado en los temas anteriores. Un instrumento es que estaba dispuesto para servir, para obedecer, para llevar la tarea encomendada, según Hechos, y lo leía nuestro hermano, Hechos capítulo 9 y verso 20. Si quieren, lo miramos en un momento. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y verso 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y enseguida, aquella sujeción, ahora en obediencia, ahora haciendo la voluntad del Maestro, de su Redentor, de su Salvador, de su Señor. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Podía haber desarrollado una tesis según sus conocimientos de su vida, de su larga trayectoria, y formar tal vez un grupo con circunstancias similares para tener parte Él y parte Cristo. Pero no fue así. Hoy en el tiempo actual
Las historias muchas veces van relacionadas con el yo, con lo que yo he logrado, con lo que puedo hacer, pero Pablo está predicando a Cristo porque se sujetó a su voluntad en el encuentro con el Señor. Esto puede impactar en nuestras vidas. Porque en esta preciosa mañana que nos tiene aquí el Señor, viendo la vida del apóstol Pablo, su nacimiento, su crecimiento, su encuentro con el Señor, el Señor en su vida puede también llevarnos a meditar dónde está el Señor. Ha sido una quincena de muchas preguntas para nosotros que estamos en Rosselló, allí en Lleida. ¿Dónde está el Señor? A través de nuestro hermano Carlos hemos recibido una enseñanza muy, pero muy práctica que nos identifica. ¿Quién dirige mi vida? ¿Cómo vas en pos de tu Señor? ¿O quién te está transportando? Y Pablo aquí nos muestra enseguida que predicaba a Cristo. El instrumento, el enemigo, ahora como instrumento. Y en esta mañana aquí, hermanos, como instrumento, el Señor lo está usando para mostrarnos lo que puede hacer en nuestras vidas, que ya nos ha encontrado, que ya nos ha redimido, que ya somos sus hijos. Verso 8 de Filipenses 3. Filipenses capítulo 3 y verso 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En tercer lugar, se despojó, similar a lo que hemos visto, de su vieja vida, sus propósitos. Sus proyectos se centran nada más en el que predica, en Cristo. Y aquí hay una afirmación clara. Mi Señor. Mi Señor. Solo alguien sujeto. Solo alguien en plena obediencia puede expresar esto. Muchas veces fallamos. O muchas veces, para hablarlo en un buen castellano, mentimos. Porque mi Señor ha sido desplazado con mi yo. Pero el apóstol describe aquí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí tengo un pensamiento compartido y dice que este no es un despojo simple, ni una simple teoría. No es una simple teoría la que vemos aquí, sino que vemos al apóstol Pablo decir, no tengo otro conocimiento, en el tiempo pasado me despojo de todo. ¿Cómo se le llamaría eso
Cuando se olvida de todo uno, desaprender. Voluntariamente. Cuando Rodrigo. Gracias. Este hombre nos muestra de qué manera se pudo despojar de su conocimiento y en el presente poner por delante solo un anhelo: el conocer a su Señor. No tengo otro conocimiento, sino solo un profundo anhelo de conocer a Cristo. Conocer quién es Cristo. Todo lo que está a su alrededor de la persona del Señor. El primer día de la semana nos sentamos, rodeamos, recordamos, pero muchas veces vagamos allí en Cristo, no profundizamos en su naturaleza, en su divinidad. Nos quedamos allí, Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo aquí se despoja de su conocimiento en su vida pasada y se centra en el presente buscando con anhelo. Soy poco para la gramática. Para explicar algunas palabras se me escapan si no anoto. Pero este anhelo sin duda que nos llevaría a pensar, pero ampliamente, mucha tarde de este día. ¿Cómo fue el anhelo que este hombre presentó en conocer quién era el Señor? Sin duda encontrarse con un resplandor del cielo, una voz contundente: Saulo, Saulo. Ya nos lo explicaba nuestro hermano, y no ha de ser fácil ir dándole cosas contra el aguijón sin conocerlo. Y al estar frente a él causa un cambio rotundo de su vida. Conocer quién es Cristo. Conocerlo como mi Salvador. Y más allá, reconocerlo como mi Señor. ¿Quién es Cristo? Si es nuestro Salvador, ¿qué lugar está tomando Él como mi Señor, como mi dueño? El que me dirige. Yo mañana voy allá. Mañana haré, pasado haré, y nos planificamos muchas cosas fuera de la dirección de nuestro Salvador, que debe ser nuestro Señor. Lucas, el Evangelio de Lucas, verso 16. Capítulo 16. Sí, capítulo 16, perdón, y verso 13. ¿Alguien me lo puede leer con voz fuerte, con libertad? Si alguien lo tiene y me ayuda a la lectura. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo le he puesto aquí como número 4 en la vida del apóstol Pablo, de ese encuentro con el Señor, como un cambio de dirección. Él tenía un Señor, él tenía un jefe, o un dictador, podríamos decir. Hoy decía, cuando escuchaba a nuestro hermano Rodrigo en su intervención, hablar de los religiosos radicales que existen. Pablo tenía un Señor radical,
que no lo mandaba si quería, lo obligaba, porque el enemigo ciega o mantiene en esa ceguera al hombre en su pecado. Y en su pecado hace la voluntad que él quiere. Lo lleva donde dice, no importa lo que le suceda, no ve consecuencias. Pero en este cambio de dirección y viendo la sujeción del apóstol Pablo, ahora obedece a un Dios sabio. Sabio. Que no lo iba a hacer pasar por ninguna circunstancia, por difícil que fuese, sin su ayuda. Muchas veces sin su consuelo. Y más adelante miraremos, no entraré allí porque más adelante miraremos y nos explicarán nuestros hermanos acerca de lo que el apóstol Pablo llegó a experimentar. No puede amar a dos señores. Lo olvidó y se centró en obediencia al único y sabio Dios. Número 5. Y por lo tanto ya no decidía él. Y vamos a ir al verso, no sé. Cuarto de hora. Y ya no decidía él. Y vamos a ir a los versos que no necesitan explicarlo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Lo sabemos de memoria, ¿no? Sí. Dice el apóstol Pablo, que si bien es cierto, dice nuestro hermano, que no dice te amo, Señor, sino aquí vemos haciendo y con evidencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Allí sí se me pone la piel un poco con problemas. Porque nos explicaba nuestro hermano Carlos en estas clases que tenemos en Rosselló, de entronar y desentronar a Dios. Y muchas veces, porque la ocupación o alguna preocupación o algo de nuestro entorno le quita el valor de la última frase. ¿Y qué dice? Del verso. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digamos, si esto viene a nuestra vida, a nuestra mente, cada momento, será imposible, amado hermano y hermana, que el Señor se quite del trono que debe tener. Y por eso digo que no tiene mucha explicación. Él lo dice todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no decidía él. Era un hombre que internamente tenía un mando. Sin duda pensaba como humano, sentía como humano, igual que nosotros, pero que su voluntad había sido sujeta en alguien que lo llevaba a una vida elevada, a una vida de conocimiento. Y yo creo que seguiremos escuchando y nos ayudará mucho el conocimiento que nuestros hermanos tienen en la palabra para seguir alimentando nuestra vida. Número 6. Permitió a Jesús ser el centro de su vida. Y alguien me lo dice de memoria. Filipenses 1:21. Con confianza. Filipenses 1:21. No creo. Yo sé que todos se lo saben, pero por no quitarle el lugar a otro, ¿verdad? ¿Qué dice? Si lo sabían todos. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué puedo decir yo de este pasaje? ¿O qué podemos pensar nosotros de esta declaratoria? No hay argumento que pueda demeritar una decisión, una negación a seguir los pasos de su maestro, a obedecer la voz que un día lo rescató de la religiosidad, de la ignorancia, de la condenación, para vivir una vida libre, libre de juicio. Pero este hombre nos muestra que voluntariamente se sujetó y lo escribe a la carta de Filemón. No ya como esclavo, como más que esclavo, sujeto a toda la determinación divina. Un hombre. Lo vemos experimentándolo en sus prisiones. No solo fue el resplandor de la luz, no solo fue obedecer la voz, no solo fue ser su enemigo y ahora ser su instrumento de utilidad, sino que lo vemos en sus sufrimientos. Y lo vamos a ver más adelante. Él experimenta en todo el entorno de su vida la presencia misma de su Señor, porque estaba cercano a Él. Cercano a Él. Estaban en Filipo, presos. No estaban solos. Se imagina tener la cárcel como el trono. El escritor a los Hebreos dice: entremos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Estaba preso después de haber sido azotado, con sus pies puestos en el cepo, pero para él era delante del trono, donde alaba. Y cantaban himnos a Dios.
y los presos le oían. Este instrumento estaba adorando, pero también estaba llevando consigo el poder del mensaje que un día transformó su corazón, que un día cambió de dirección al escuchar la voz. Y los presos les oían. Allí hubo libertad, allí hubo testimonio. Sin duda resonaba aún en los primeros cristianos lo que era Saulo, sus antecedentes, pero podía más o resaltaba más lo que el Señor había hecho en la vida de Pablo. Y creo que termino, hermano Carlos. Hay un verso, Hechos 16, 25. Hechos capítulo 16, perdón. Hechos 27, perdón, hermanos. Y verso 28. Hechos 27, 28. Sí. Hay un verso. Más o menos como dice. 27, 28. Bueno, estamos en los pasajes, pero el pasaje puntual es donde el apóstol Pablo da a conocer su plena relación con el Señor, porque esta noche ha estado, no quiero pecar en el verso 28, y echando la sonda hallaron. Es en el 27, Hechos 27, 23. 23, perdón, hermanos, creo que he anotado mal. El 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? Gracias, hermano. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En peligro. Como conclusión, hermanos, he detallado algunas pequeñas cosas y termino ya. El premio, o lo he valorado así, o el resultado que debe de ser para la vida del cristiano, al haberlo dejado todo, al habernos entregado al Señor, valorar esa vida pasada, cómo éramos, cómo estábamos, hacia dónde nos conducíamos. Pero debe de impactar más, según Filipenses, del capítulo 13, del capítulo 10, perdón, al verso 19, para decirlo así, el propósito para el presente. Y yo creo que el apóstol Pablo en cada momento vivió un presente con su Señor.
Todos tenemos un pasado. Pero en el presente, ¿dónde está el Señor? Y vemos aquí en este pasaje de Hechos 27, 23, que no pierde el apóstol Pablo de vista en ningún momento a su Señor. ¿De quién soy? ¿Qué nos muestra el apóstol Pablo al principio? Sujeción. Al final de esta intervención, ¿qué nos sigue mostrando? Sujeción, obediencia. Una abnegación plena por su Señor. Y por ello, hermanos, les animo que invertamos tiempo en conocer a Cristo, antes y después de la cruz. Que confiemos plenamente en Cristo. Eso lo vemos en el verso 10 de Filipenses y en el verso 11. Pablo estaba dispuesto a confiar plenamente en el Señor. Y lo dejamos ahí porque si no, nos vamos a quedar más tiempo. En el verso 12, decidido a proseguir en pos de su maestro desde el principio. Y en este pasaje también podemos encontrar, hermanos, que no miraba lo difícil del camino. Sino a su Señor. Verso 13. Y quiero concluir en esta mañana que repitamos el verso de Filipenses 1:20. ¿Cómo era? Me gustó. Filipenses 1:20. Porque 1:21, perdón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí, hermanos, con la ayuda del Señor, y como decía el hermano Ever, creo que nadie que tiene el privilegio, no merecemos este privilegio de estar aquí, y no pretendíamos, ni nadie pretenderá, creo, enseñar, sino el Espíritu Santo que le guíe y le pueda reafirmar esta verdad en su vida y cómo sujetarse a una dirección plena de su Señor. ¿Qué haremos mañana? Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer su voluntad y a decir lo que dijo el apóstol Pablo: mi Dios, ¿de quién soy?